tema de hoy, medicina de familia, y lo abordamos con un referente de la medicina familiar como lo es el doctor Julio Zeitlin. Julio, cuando hablamos de médico de medicina familiar o médico de cabecera, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, es una pregunta que parece sencilla, pero es bastante difícil de explicar. Voy a introducirlo con la anécdota de la creación de la medicina familiar. El primer país donde hubo una lucha muy grande fue Estados Unidos, en que la gente protestaba por la forma en que los médicos la atendían. ¿Y en qué consistía esta protesta? Esta protesta consistía en que acusaban a los médicos, acusaban entre comillas a los médicos, le decían que los médicos no los escuchaban, no les hablaban, no conversaban con ellos, sino que solo se fijaban en números y en imágenes. Es decir, había empezado la especialización y la tecnificación de la medicina. Y entonces era el cúmulo de números y de imágenes. Y ya un escritor nuestro muy grande, Sábato, decía, señores, cuando lo entrevistaron, médico de terapia intensiva para hacer un reportaje, año 75, dijo, señores, el ser humano no es una suma de números, de glucosa, ni de colesterol. El ser humano es algo que piensa y siente. Entonces, lo que creen ustedes que la especialización, y eso lo voy a decir esta noche, que la especialización, que es el gran hallazgo y el monumento a la evolución de la medicina, dice por el contrario, es un desastre. Año 75, Sábato, Ernesto Sábato. Entonces, en Estados Unidos, vuelvo al cuento inicial, la gente protestó. El gobierno nombró comités para estudiar el problema. ¿Por qué protesta el pueblo de Estados Unidos en una democracia? Y entonces hubo dos grandes comités, el comité Millis y el comité Willard, que tiene el nombre del que presidía el comité. El más conocido es el informe Willard, que determina que el pueblo americano necesita un nuevo médico generalista, que converse con la gente, que los atienda como personas. Y ahí empieza el proceso, porque eso solo no crea ni la medicina familiar ni el médico de familia. Entonces empieza todo un proceso en las universidades para ver cómo se enfoca esto de crear un médico de familia que atienda las necesidades y las aspiraciones de las personas. Y entonces se empiezan a crear posgrado de medicina familiar. Y ahí voy en parte a la pregunta, a responder la pregunta suya. El médico antiguo de cabecera, el médico general antiguo, era un médico generalista por omisión. ¿Sabe qué es eso? Porque no se especializaba. Salía de la facultad de medicina y era un generalista. Pero para ser especialista tenía que ser un posgrado. Claro. Entonces lo que indicaron estos fenómenos sociales primero era que había que hacer posgrados para formar a la gente en este tipo de medicina que aspiraba a la población. Entonces se crean los primeros posgrados de medicina familiar en los Estados Unidos, que van avanzando. En el 90% de las universidades en pocos años se crearon posgrados de medicina familiar. En Canadá sucede un fenómeno igual, pero ahí aparece un líder extraordinario que se llama Ian McQueenie. Amigo, un tipo ya falleció, era un médico general inglés que se radicó en Canadá y creó el primer departamento de medicina familiar en ese país. A los 5 años, todas las facultades de medicina tenían departamento de medicina familiar en Canadá. Bien. Entonces, usted me preguntaba cómo es eso del médico de familia. Bueno, hay que prepararlo para ser médico de familia. No se es médico de familia porque es un buen muchacho. Y les cuento la anécdota. Yo introduje la medicina familiar en la Argentina por primera vez, año 83, 84, en una institución sin fines de lucro que se llama CEMIC, que existe hoy, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas. Y entonces, ahí es una entidad de altísima calidad científica.
Y entonces lo más alto científicamente era la medicina interna, lo que llamamos clínica médica en nuestros países, en general latinoamericanos, clínica médica. Y cuando se formaron los primeros médicos de familia, se empezaron a formar, donde se les enseñaba relación médico-paciente, importancia de la familia, del contexto en que vive la persona, importancia de los sentimientos, y en fin, una gran cosa que tiene que ver con la sociología y la antropología, no solo con la medicina. Entonces, los muchachos iban a rotar, porque los médicos de familia rotan por distintas especialidades, para ver las bases de esto, medicina interna, cirugía, pediatría y demás. Entonces, cuando rotaban en medicina interna, que eran los grandes sabios, y un paciente estaba mal y venía la familia, se iba a morir, y venía la familia a interesarse por ese paciente, le pedían a nuestro residente, me decía, habla vos con la familia, por favor, porque nadie le había enseñado a hablar. ¿Cómo se le dice a una familia que un pariente está mal, su padre, su madre, comprende? Claro. Esos detalles diferencian al médico de familia. Lo realmente importante, ¿no? Porque era como es que es todo. Es un todo. Claro. Era como hablábamos fuera de cámara. En la época quizás de mis padres, de mis abuelos, el médico de familia, por ejemplo, aquí en Uruguay, era lo máximo. O sea, lo que decía ese médico era palabra santa y de ahí se derivaba, si era necesario, bueno, a una especialidad. Luego eso se fue desvirtuando un poco porque en mi generación, por ejemplo, consultabas al médico, no acostumbramos en mi generación a tener un médico de cabecera como tenían ellos. ¿Y qué pasa? Cuando teníamos alguna dolencia no sabíamos para dónde ir. Si era un tema para dermatólogos, si era gastroenterólogo, decir, bueno, ¿qué vamos? A un médico general para que después nos dé el pase. Pero ¿qué pasa? Como que se le había restado importancia. Ahora... porque fue un auge de la especialidad. Claro, ahora como que esto se va solidificando y existe en nuestro país y la generación de mi hijo también va cambiando, es que hoy por hoy es indispensable tener un médico de familia, un médico de cabecera. ¿Por qué? Porque nos conoce, porque sabe toda nuestra historia clínica, porque sabe cómo somos, y con todos este tipo de afecciones, no sé, usted corríjame si no es así, por ejemplo con el estrés y todas esas cosas que vivimos hoy en día, nos afectan a todos diferentes. Y unos somos más vulnerables que otros, y el que conoce realmente es el médico. Pero hay un elemento todavía más importante que ese, que es el aumento de la expectativa de vida de la gente. La gente vive más. Y entonces, ¿qué tiene la gente mayor? Tiene lo que se llama comorbilidades o polimorbilidad. Hoy una persona de más de 65 años lo atienden 5 médicos, ¿verdad? Claro. Entonces el problema, sin coordinación entre ellos. Eso es lo grave. Ese es el bueno, entonces ese es el tremendo problema. No tienen relación y en definitiva el paciente, que es el que realmente tiene que estar al tanto de su afección o de sus afecciones para poder tener una mejor calidad de vida y hacerse los controles como corresponde, no tiene un núcleo donde... Bueno, entonces este es el punto, no tiene el eje que pueda hacer girar la rueda, ¿verdad? Ese es el eje. Y entonces, pero esto no es fácil, es difícil. Era difícil antes y es más difícil ahora porque hay una gran cantidad de intereses creados que se oponen a este tipo. ¿Y esta oposición a qué la aduce usted? Fundamentalmente de los especialistas, Porque fíjese que Canadá, que es un modelo de sistema de salud, tiene 50% de médicos de familia y 50% de especialistas, de todos los especialistas. Y este es el desideratum. Está estudiado técnicamente por qué, ¿verdad? Entonces, uno se da cuenta por qué la dificultad. Vinieron las grandes crisis precisamente por eso, porque hubo la crisis del especialismo, pero eso sucede en la ciencia, no solamente en medicina. El especialismo frente al generalismo. Por eso que los médicos de familia tienen que tener
el apoyo político, porque tiene que haber una política de salud. Esto no se hace espontáneamente, ni el sindicato lo puede hacer, ni lo puede hacer Camo, ni nadie. Es un problema político. Y la OPS, que es la Organización Mundial de Salud Panamericana, desde el año 1978, fíjese, en la famosa reunión de Alma-Ata, donde se pronuncia que es donde en Rusia, donde se hizo la primera conferencia de atención primaria, y se aconsejó que todos los países deben organizar su sistema de salud alrededor de la atención primaria, y la atención primaria de alta calidad es la del médico de familia. Entonces, si esto no se hace por una decisión política, esto no se cumple en ningún lado. En Canadá es una decisión política. Es el gobierno el que dice, el sistema de salud canadiense es así, y cada provincia, ¿verdad?, tiene este sistema. Doctor, para cerrar este segmento y continuamos con usted en el próximo, ya para que nos cuente sobre su charla aquí en Fundación Salud y en el Sindicato Médico. ¿No quiere que hable más ahora entonces? No, ahora no, por un ratito no, vamos a darle paso a nuestros compañeros para que pasen sus tandas comerciales, pero más que nada quería preguntarle esto, ¿qué pasa, cómo ve usted lo que es Sudamérica, Argentina, Uruguay, referente a este tema de políticas en salud, como usted hablaba? Esto es muy sencillo, es un problema de decisión política, de decisión de educación. La medicina familiar son varias cosas, ¿no? De decisión de educación médica para formar los médicos de familia en posgrados adecuados y formados por médicos de familia. Porque para usted encarar... un diferencial, ¿no? Claro, fíjese, la tradicional formación del médico general era 6 meses en pediatría, 6 meses en cirugía, 6 meses en medicina interna, ¿verdad? Y 6 meses en clínica médica o otro. Entonces, y después menos meses o menos periodos por las especialidades más cortas, como dermatología, cardiología, etcétera, etcétera. Esto no es más, porque el trato, como hablamos antes, de ver al paciente como persona, de considerar sus sentimientos, sus pensamientos, su entorno familiar y comunitario, su trabajo, eso no se hace, no se aprende con los libros, se aprende con el ejemplo. Entonces, por eso, además de las rotaciones, tiene que haber médicos de familia que sean lo que llamo un modelo de rol, para poder enseñar ese modelo de rol a sus estudiantes. ¿Comprende? Perfecto, muchas gracias, doctor. Perfecto. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y enseguida continuamos con el doctor Julio Seitlin. No se vaya, que ya volvemos. En brackets.com.uy es importante que los niños se sientan en su casa. Fomentamos la prevención con especialistas entrenados para recibir a los más pequeños. Por eso queremos que ellos disfruten su visita y siempre se vayan con un obsequio. Confía en nosotros como lo hace Juan Manuel. Confía en brackets.com.uy. Diagnósticos sin costo. Presidente Berro 2694, casi Avenida Italia. Teléfono 0823 82 y 092 00 23 82. Vení a bracket.com.uy, es lo mejor.